Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es el grupo nominal y el grupo verbal. Primeramente, vamos a hacer alusión al grupo nominal. Para empezar, queremos mostrarles algunos conceptos importantes que van a relacionarse seguidamente con el grupo nominal. En primer lugar, los artículos. Bueno, los artículos se encuentran clasificados en si son determinados o definidos o si son indeterminados o indefinidos. Los determinados o definidos son aquellos que refieren directamente a un sujeto o a un sustantivo en específico. También hay que aclarar que los artículos van a subdividirse según el género al que pertenezcan. Pueden haber artículos masculinos, femeninos o neutros. También se encuentran los artículos de tipo indeterminados o indefinidos. Estos, a diferencia de los determinados o definidos, no aluden directamente a un sujeto específico, es más difícil nombrarlo o más bien si se nombra sería una suposición porque no se tiene una idea clara de quién es o de qué se trata exactamente. Por ejemplo, en el caso de los artículos determinados o definidos, se puede hablar de el carro o los carros. Si fuera neutro, no podríamos ya decir que sea como algo tan delimitado, pero sí se sabe que el neutro refiere a un sujeto que puede ser tanto masculino como femenino. En el caso de los artículos indeterminados o indefinidos, es un poco más difícil saber a quién refieren. Por ejemplo, unos ladrones se encontraron en el almacén. Entonces, en ese caso, como no sabemos exactamente quiénes son esos ladrones o cuál es el nombre de ellos o cuáles ladrones dentro de todo el mundo de los ladrones estamos hablando, ¿verdad? Es ahí donde ya podemos notar la diferencia de podemos notar de que si se trata de un artículo indeterminado o indefinido, porque en este caso no se especifica el sujeto, mientras que en los determinados o definidos sí se hace. Por ejemplo, se hubiera dicho más bien el ladrón Carlos para nombrar a un sujeto en específico. Ahora bien, hay que notar que dentro de los artículos también existen las contracciones. Las contracciones son un tipo de combinación que se da entre una preposición y un artículo. Por ejemplo, se encuentran las contracciones al y del. La contracción al se forma por la preposición a más el artículo el, que da como resultado la contracción o el artículo al. También se encuentra la contracción del, que se forma por medio de la preposición de y el artículo el. Esto es importante porque algunas veces podríamos confundirnos pensando que si encontramos esta pequeña partícula que es al, podríamos decir que no es un artículo, pero en realidad sí. Lo que pasa es que se está formando de una forma diferente, pero en realidad también es un artículo. Luego se encuentran los sustantivos. Bueno, ¿qué son los sustantivos? Los sustantivos también se conocen como nombres. Son palabras que varían porque pueden designar diferentes cosas, situaciones y demás. Pueden designar tanto personas, animales, objetos como ideas, entre otras situaciones.
Es decir, van a nombrar seres materiales, pero también seres inmateriales. Así como también pueden ser seres inanimados o inanimados. Se puede hablar de una piedra o puede ser también una persona. Incluso puede ser algo más abstracto, como hablar del amor. Por ejemplo, algunos sustantivos son niño, gato, campo, bondad o París, donde niño es una persona, gato es un animal, campo puede ser un lugar, bondad es más bien una cualidad, vemos que es una idea más abstracta, pero aún así sigue siendo un sustantivo. Se puede decir, por ejemplo, la bondad es muy apreciada en las personas. Y ahí el sujeto en esa oración es la bondad. También puede ser París. París es un lugar en este caso. Pero sí es importante saber que los sustantivos son el sujeto en una oración y que pueden ser eh, animados o inanimados, materiales o inmateriales, que pueden ser tan concretos como el nombre de una persona o tan abstractos como un sentimiento, como lo es el amor, por ejemplo. También encontramos los adjetivos. Bueno, el adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo y que va a coincidir con él en género y número. Por ejemplo, si decimos las mariposas, vamos a saber que se está hablando primeramente de un sujeto femenino y de varias mariposas, o sea, se está hablando en plural. Siempre va a coincidir el sustantivo con el adjetivo en género y en número. La función del adjetivo es caracterizar al sustantivo o limitar su significado. O sea, el adjetivo se va a encargar de aportar información para delimitar más de qué se trata el sustantivo. Puede especificarnos la cantidad, la forma, el color, entre otros aspectos del sustantivo. El adjetivo se coloca normalmente detrás del sustantivo, pero pueden colocarse antes de este para reforzar su valor. O sea, es válido que un adjetivo aparezca tanto antes como después del sustantivo. Esto porque puede tenerse la intención de que al colocarlo delante suene diferente o el sentido cambie. Pero sí es importante conocer que precisamente la ubicación del adjetivo con respecto al sustantivo puede variar también el significado de este sustantivo, pero siempre va a tener como función principal definir, especificar al sustantivo. Por ejemplo, una pobre mujer. En este caso, el adjetivo aparece delante del sustantivo, ¿verdad? Aparece antes del sustantivo. Y el significado de esta frase es mujer infeliz o insignificante. Pero si decimos una mujer pobre, acá más bien se entiende que se trata de una mujer sin dinero. Entonces, acá ya notamos cómo la ubicación del adjetivo puede variar también el significado del propio sustantivo. Pero en general tenemos que tener claro que los adjetivos son aquellos que van a acompañar al sustantivo para caracterizarlo, para definirlo, para concretarlo. Entonces, ahora sí vamos a hablarles del grupo nominal. Bueno, hablamos del adjetivo y del artículo porque normalmente son los complementos que acompañan al sustantivo. Si aparece un sustantivo, es muy probable que antes tenga un artículo o después tenga un adjetivo. A veces puede ser que solamente nos aparezca con un artículo o también puede ser que nos aparezca con el adjetivo incluido, pero es para que estemos advertidos de que el sustantivo
Normalmente tiene esa estructura y no nos vayamos a confundir solo porque aparece con otros complementos o también porque así sabemos más fácilmente cómo reconocerlo. Bueno, el grupo nominal está formado básicamente por un nombre o sustantivo. Ya dijimos que el sustantivo también puede denominarse nombre. Y el sustantivo generalmente se acompaña por un artículo y un adjetivo. Es decir, por una categoría gramatical que no sea una forma verbal. Entendemos entonces que el sustantivo va a ser cualquier categoría gramatical que no sea una forma verbal. No puede referir a una acción. Entonces, siempre vamos a saber que un sustantivo puede reconocerse, ya sea porque va a designar, como dijimos antes, seres inanimados o animados, seres materiales o inmateriales, como los perros, las piedras, las personas, los objetos también. Y podemos decir que se acompaña de un artículo y un adjetivo. Por ejemplo, podemos decir las mariposas verdes, ¿verdad? Ahí ya estamos agregándole un artículo y un adjetivo. Pero no podemos ya decir que sea más bien como no sé, vuela muy alto. En ese caso ya estamos hablando más bien de un grupo verbal porque estamos refiriendo concretamente a una acción, ¿verdad? A una acción que además se especifica cómo es esa acción. Pero ya eso se trataría de un grupo verbal, que el grupo verbal, que más adelante les va a hablar mi compañera, más bien se va a conformar por adverbios y otros complementos que van a especificar cómo es la acción verbal, pero se concentran en la acción, digamos. Mientras que el grupo nominal se va, se va a centrar en el sujeto, en el sustantivo. Eso es lo más importante en este caso. Ahora vamos a hacer una práctica sobre el grupo nominal. Lea los textos siguientes y vamos a leer de una vez el ítem. ¿Cuál número identifica el texto que presenta un grupo nominal? Tenemos cuatro opciones. En la primera opción aparece ingredientes, pepino, cebolla y tiras de chile dulce. En la segunda opción, coloque todo junto con cuidado. En la tercera opción, mezcle con fuerza. En la cuarta opción, ponga a reposar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver que en cada oración o ver en qué se destaca en cada oración o cuál es el grupo que destaca en cada oración. Por ejemplo, en la primera oración se encuentran las palabras ingredientes, pepino, cebollas, chile dulce. Vemos que todas esas palabras son en realidad sustantivos, ¿verdad? Son nombres, son sujetos. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de un grupo nominal. Y vamos a ver que en las siguientes opciones en realidad no se nombra a ningún sustantivo. En la opción 2, coloque todo junto con cuidado. Se está hablando de una acción, colocar, ¿verdad? De poner. Y se habla de cómo hacerlo, con cuidado. Eso ya es un adverbio, ¿verdad? De modo. Y luego en la tercera opción se habla de mezclar, otra acción. Y se dice que con fuerza, un adverbio de modo. Luego, en la cuarta opción, ponga a reposar. Ahí tenemos dos verbos, poner y reposar. Por lo tanto, en la única opción que aparece en realidad un sustantivo es en la opción primera. Ingredientes, pepino, cebolla y tiras de chile dulce. Todos ellos son tipos de nombres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál número identifica al texto que contiene un grupo nominal? Bueno, la opción 1. En el siguiente ejemplo, lea el fragmento. Hamlet.
Séneca no les resulta demasiado grave ni Plauto demasiado liviano. Complete el texto del recuadro con la oración que contiene un grupo nominal. Opción A, ya lo dijo el rey Perico. En este caso vemos que hay palabras que refieren al tiempo como ya, pero también se encuentra el verbo dijo, de decir, y se encuentra el sustantivo el rey Perico. Bueno, recordemos que el sustantivo normalmente se acompaña por un artículo o por un adjetivo, o incluso por los dos. En este caso, el sustantivo se está acompañando por el artículo el rey Perico. Entonces, en este caso, ya estamos hablando de un grupo nominal, porque sí se nota que hay un énfasis en el sustantivo. Pero vamos a ver las otras opciones. En la opción B, entonces, un conector, ¿verdad? ¿Por qué discutimos? En ese caso se está utilizando también un interrogativo y un verbo, el verbo discutir. Pero en ese caso no aparece ningún sustantivo. Solamente con que no aparezca ningún sustantivo, entonces no estamos hablando de un grupo nominal. Normalmente en estos ítems de bachillerato les va a aparecer prácticamente una oración que contenga un sustantivo o una oración que contenga o tenga el énfasis en el verbo. Entonces, con solo que no aparezca un sustantivo, estamos hablando de un grupo verbal. Y si solamente aparece un sustantivo y puede ser que se acompañe también de una forma verbal, ya estamos hablando de un grupo nominal. En la opción C, yo los considero geniales. Bueno, ahí estamos hablando de un pronombre. Luego se está hablando del verbo considerar y geniales como adjetivo, pero realmente no hay un sustantivo directamente. Ahí lo que hay es un pronombre, pero no es un sustantivo. Luego en la opción D, es mejor dejar de discutir. Encontramos el verbo es. También se encuentra el adjetivo mejor. Luego está el verbo dejar y también el verbo discutir. Entonces ahí no vemos ningún sustantivo. Por lo tanto, tampoco se trata de un grupo nominal. Entonces, en la opción A es que encontramos un sustantivo. Por lo tanto, esa es la opción correcta. Luego, lea las siguientes oraciones. ¿Cuál número identifica la oración que presenta dentro de sus componentes un grupo nominal? En la opción 1 aparece, temo llegar tarde. En este caso está el verbo temer, el verbo llegar y el adverbio tarde, un adverbio de tiempo. Pero no se trata de un grupo nominal, no vemos ningún sustantivo. En la opción 2, una expresión, ¿verdad? No podrías soportarme así. Está el adverbio de negación, no, el verbo podrías, el verbo soportarme y así, ¿verdad? También otro adverbio, pero tampoco identificamos un sustantivo. En la opción 3, sos un mar tormentoso y desdichado. Se encuentra el verbo sos, que deriva del verbo en realidad ser. Luego está el artículo un y está el sustantivo mar y también están los adjetivos tormentoso y desdichado, son cualidades o descripciones referentes al sustantivo mar. ¿Cómo es el mar? Es tormentoso y es desdichado, ¿verdad? Se está calificando cómo es el mar. Y aquí ya encontramos un grupo nominal. Pero por último vamos a ver la opción cuarta. ¿Qué harás cuando te enteres de todo? Bueno, se encuentra el interrogativo qué, luego está el verbo harás, luego está cuándo, enterar, el verbo enterar y está todo también, pero no encontramos tampoco ningún sustantivo. Por lo tanto, acá la opción correcta es la 3, en donde aparece un sustantivo
que está acompañado de un adjetivo y también de dos adjetivos, de un artículo y dos adjetivos, perdón. Otro ejemplo referente al grupo nominal es el siguiente. Considera el siguiente texto. El ladrón le contó que la había observado durante días. Sabía que vivía sola y pensó que en aquel caserón distante habría algo que llevarse. ¿Cuál número identifica la expresión que contiene un grupo nominal? En la primera expresión se encuentra la había observado. Ahí identificamos solamente verbos, haber y observar, y también el artículo al, el a, pero no se encuentra ningún sustantivo. Puede ser que haya complementos, en este caso el artículo está acompañando más de un grupo verbal, pero en realidad no se trata de un grupo nominal porque no hay un sustantivo. Luego, en la expresión sabía que vivía sola, encontramos el verbo saber, el verbo vivir e incluso el adverbio de modo, ¿verdad? Sola, pero tampoco hay un sustantivo. En la expresión tercera, aquel caserón distante, ¿verdad? Encontramos el sustantivo caserón y el adjetivo distante, ¿verdad? Es un caserón que se encuentra muy lejos. Ya se está definiendo cómo es ese caserón y por lo tanto se trata de un sustantivo que aparece junto con un adjetivo. Y ese es el grupo nominal en este caso. En la opción cuarta, habría algo que llevarse. Se encuentra el verbo haber y se encuentra también el verbo llevar y algunos otros componentes, pero ninguno es un sustantivo. Así que en este caso la opción correcta es la 3, porque hay un sustantivo y un adjetivo. También tenemos el siguiente ejemplo. Considere las siguientes oraciones. ¿Cuáles números identifican las oraciones que contienen un grupo nominal? Bueno, en este caso tenemos que encontrar dos opciones en donde aparezca un sustantivo principalmente. Opción uno, horroroso campo de batalla. Bueno, un campo de batalla sería un sustantivo, ¿verdad? Es un, un sujeto concretamente y horroroso sería una cualidad o un atributo o una característica de ese campo de batalla, un adjetivo en especial. Y ese sí es un grupo nominal. Luego la opción 2, una vida de triunfo y derrota. Nos está especificando cómo es esa vida. Es de triunfo y derrota, en donde triunfo y derrota serían adjetivos y vida es propiamente el sustantivo y además adelante del sustantivo vida aparece el artículo una. En la opción 3 hablan y se miran con ternura. Se está identificando dos verbos, hablan y miran. Y además, con ternura sería un tipo de complemento que viene a definir la acción, pero no se está hablando de ningún sustantivo en realidad. En la opción cuarta, de pronto permaneció inmóvil sin hablar. Los verbos que se identifican son permanecer y hablar. O sin hablar en este caso es más bien un adverbio, como un adverbio de modo, es la forma en que se encuentra. O un complemento más bien circunstancial de modo también. De pronto es más bien un adverbio, pero de tiempo. Inmóvil también es un adverbio de modo, es la forma en que se encuentra, pero no hablamos de ningún sustantivo tampoco. Entonces, en este caso, únicamente las opciones uno y 2 son las que contienen un sustantivo y además contienen adjetivos y contienen artículos. Entonces, la respuesta correcta es la opción A.
Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el grupo verbal, que como mi compañera mencionó un poco antes, es cuando el núcleo es un verbo. Esto quiere decir que es la acción de la oración o del párrafo que estemos analizando. Ese es el grupo verbal. Muchas veces es la palabra que tiene mayor jerarquía y su conjugación depende de una serie de complementos y adjuntos. También, como mi compañera estaba mencionando, el grupo verbal va mucho de la mano con lo que es el adverbio. ¿Por qué? Bueno, porque el adverbio es lo que modifica al verbo muchas veces y hay diferentes tipos. Entre esos está el de lugar, el de tiempo, el de modo, el de cantidad, el de afirmación, el de negación, etcétera. Por ejemplo, el de lugar puede ser aquí, ahí, debajo. El de tiempo es, valga la redundancia, ayer, hoy, mañana. Las mismas palabras que dividen estos grupos nos van diciendo que son cada una. De modo puede ser mal, regular, bien, de cantidad, más, mucho, poco, bastante. De afirmación, sí, también. De negación, no, tampoco, nunca, jamás. De duda, quizás, probablemente. Entonces, muchas veces estos adverbios acompañan al verbo, pero dentro del grupo verbal lo importante es eso, identificar esa acción dentro de la oración o del verbo. O sea, como práctica, em, dentro de los ítems de bachillerato les va a aparecer algo muy parecido a lo que mi compañera estaba explicando del grupo nominal, nada más que en este caso es del grupo verbal. Entonces dice, considera el siguiente fragmento. El hombre parecía y nos presenta un espacio y nos indican, completa el fragmento anterior con la opción que contiene dentro de sus componentes un grupo verbal. Recordemos, grupo verbal es igual a una acción. Entonces veamos las diferentes opciones. En la opción A dice feliz y despreocupado. En la opción B, atento a las palabras de su jefe. Opción C, preocupado por la opinión del público. Y la opción D, que definitivamente pensaba marcharse de ese lugar. Ahora bien, si vemos las diferentes opciones, en la A se descartaría porque no estamos viendo ningún verbo, ninguna acción, es un estado. No es lo mismo que dijera estoy feliz, ahí sí hay un grupo nominal por ese estoy de que viene del verbo estar, pero en este caso simplemente aparece feliz y despreocupado. Y dentro de lo que nos indica, dice que dentro de sus componentes tiene que haber un grupo verbal. Entonces, la opción A se descartaría también. En la opción B es igual que la opción A, porque no aparece ninguna acción. En este caso se podría tal vez confundir un poco con lo de atento, pero si completamos la oración tendría que haber un verbo antes, estar atento a las palabras de su jefe. Y dentro de esta opción no aparece ese verbo. Por esa razón se descartaría esta opción B porque no nos están diciendo ningún grupo verbal. Después en la opción B, igual, preocupado por la opinión del público. Yo estoy preocupado por la opinión del público. Se necesita ese verbo, no aparece ningún verbo, sino que aparece como los complementos que generalmente van después de dicho verbo, pero no nos aparece el verbo dentro de las opciones. Entonces, por esta razón, la opción A, B y C son incorrectas. Pero veamos la opción D. En la opción D
sí podemos localizar lo que es el verbo, porque dice que definitivamente pensaba marcharse de ese lugar. Pensaba, ahí está el verbo. Pensar está conjugado según los componentes que, que tiene la oración alrededor, según el sujeto, según los artículos que van poniendo, los adjetivos, etcétera, como mi compañera explicó anteriormente. Pero en este caso sí podemos identificar ese verbo y sí podemos identificar también la conjugación de dicho verbo. Entonces sí podemos decir que esa opción es la correcta, la D. Se ve dentro de sus componentes ese grupo verbal, que en este caso es el verbo pensar. Entonces, al completar la oración, diría así, el hombre parecía que definitivamente pensaba marcharse de ese lugar. Si vemos las diferentes opciones anteriores, cuidado, nos confundimos porque puede ser que sí calcen. El hombre parecía feliz y despreocupado, el hombre parecía atento a las palabras de su jefe, pero siempre hay que tomar en cuenta lo que se nos solicita y leer con detenimiento lo que son las indicaciones. Ahí nos están diciendo específicamente que dentro de sus componentes, o sea, dentro de esas opciones tiene que haber ese grupo verbal, tiene que haber un verbo. No, no, no simplemente porque se escucha bien o algo así, sino que hay que leer bien lo que son las indicaciones. Después, en el otro ejemplo dice, lea los siguientes enunciados y nos aparece un cuadro con 4 oraciones diferentes. En el primero dice, al invierno lluvioso, verano abundoso. En el segundo, amigo de uno, amigo de ninguno. En el 3, a palabras necias, oídos sordos. Y por último, haz bien, aunque no sepas a quién. ¿Cuál número de los anteriores identifica la oración que presenta un grupo nominal, verbal, perdón? Entonces veamos las diferentes opciones. En la A van en orden A1, B2, C3 y de la cuarta. Pero veamos las oraciones de uno en uno. En el primero, al invierno lluvioso, verano abundoso. Si vemos las palabras individualmente, podemos observar que no hay ningún verbo dentro de esta oración, sino que más bien podemos observar sustantivos como mi compañera lo está explicando, como lo que es el invierno, el verano. Nunca se ve una acción en sí. Por esta razón, esta opción sería no sería la correcta. Después, en la 2 dice, amigo de uno, amigo de ninguno. Igualmente, simplemente no se ve verbo alguno, no se ve ninguna acción, ninguna conjugación de algún verbo, sino que vemos que hay sustantivos y que no se presenta como que el amigo hizo algo o algo así, no, sino que más bien esta frase no compone ningún grupo verbal. En la opción 3 dice, a palabras necias, oídos sordos. Igualmente, podemos ver que se ve simplemente lo que son los sustantivos y adjetivos también. Entonces, no se ve ninguna acción que, que esté conjugado y que forme parte de esta oración, en este caso la 3. Pero si observamos en el caso de la 4 dice, haz bien, aunque no sepas a quién. Haz, a partir de ahí ya tenemos un verbo, del verbo hacer. Haz bien, aunque no sepas a quién. Sepas, del verbo saber. Entonces, ahí ya podemos observar que dentro de esta opción sí se presenta un grupo verbal. Y por esta razón, la opción correcta sería la número 4. Ahora, en lo que es este ejemplo dice, considera el siguiente texto. Nos aparece una oración que está fragmentada en 4. Entonces veamos, yo, Gaspar, traigo el incienso
la vida pura y bella, la divina estrella. Y nos dice, en el texto anterior, ¿cuál número identifica un grupo verbal? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que tenemos que ir viendo fragmento por fragmento para ver cuál de estos cuatro está ese grupo verbal. Entonces, si vemos la opción 4 dice, la divina estrella. Viene un artículo, viene un adjetivo, viene un sustantivo, pero no viene ningún verbo. Por esta razón se descartaría esa fragmento 4, el último, estaría descartado porque no se presenta ninguna acción. En el fragmento 3 dice, la vida pura y bella. Igualmente, viene el artículo, viene un sustantivo y vienen los adjetivos que califican a dicho sustantivo, pero no viene ninguna acción. El grupo verbal es muy sencillo porque es solo localizar ese verbo, esa acción, ya sea de manera infinitiva o eh, conjugada según la oración, pero es muy sencillo ir identificando cuál tiene un grupo verbal y cuál no. El grupo 3 se descarta. En el caso del 2, el incienso nada más dice eso, trae un artículo y trae un sustantivo, entonces también lo descartamos. Pero en el caso de el fragmento número 1, dice yo, Gaspar, traigo. Ahí está el verbo, ahí está la acción conjugada según el sustantivo, según sus componentes del verbo traer. Y por esta razón, la opción correcta sería la 1, porque sí, dentro de este fragmento se identifica un grupo verbal, que en este caso es el verbo traigo. Ahora, en el otro ejemplo dice, nos aparece un cuadro con 4 oraciones distintas. Dice, la número 1, tú, siempre con tus insinuaciones. 2, qué alegría, por fin un restaurante. 3, gran bingo hoy en la escuela de la comunidad. 4, tres, tres destacados intelectuales vendrán mañana al país. Y nos dicen, en las oraciones anteriores, ¿cuál número identifica la oración que presenta un grupo verbal? Igualmente hay que ir analizando una por una la oración y también identificar lo que es el verbo en cada una de ellas para saber cuál es la respuesta correcta. En el caso de la oración 1, dice, tú siempre con tus insinuaciones. No dice ninguna acción, no, no hay ningún verbo conjugado, sino que hay un sujeto y están sus complementos dentro de la oración, pero no aparece ningún verbo, ninguna acción. Por eso se descartaría esa opción. En la 2 dice, qué alegría, por fin un restaurante. No aparece tampoco ningún verbo. Diferente sería si dice, qué alegría, por fin se construyó un restaurante. Ahí sí sería un grupo verbal por ese construyó. Pero en este caso no aparece ninguna acción, simplemente se está demostrando un sentimiento de alegría porque apareció un restaurante. Hay un restaurante, pero no aparece en sí el verbo, la palabra de la acción. Después, en la 3 dice, gran bingo hoy en la escuela de la comunidad. Es un anuncio, no están mencionando ningún verbo, no es lo mismo si iría vení, gran bingo hoy en la escuela de la comunidad. Ese venir, del verbo venir, sí, sí sería como identificado como la oración que presenta un grupo verbal, pero en este caso no. Pero en la opción 4 vemos que sí aparece un verbo que dice, tres destacados intelectuales vendrán mañana al país. El verbo venir está conjugado según sus sustantivos y los componentes de la oración. Es el núcleo también de la oración y por esta razón se considera la opción 4 como la correcta. Vean que es como muy sencillo ir identificando qué oración tiene el grupo verbal
porque simplemente es buscar la acción o el verbo de las oraciones. Ahora, el siguiente ejemplo dice, lea el siguiente enunciado. Algunas fechas eran incorrectas y nos presenta un espacio. Complete el enunciado anterior con la opción que contenga dentro de sus elementos un grupo verbal, igual que en las anteriores. Dentro de las diferentes opciones que nos brindan, hay que buscar una que tenga un verbo dentro de ella. Entonces dice la opción A, qué inoportuno. La opción B, hoy no pude corregirlas todas. Opción C, un problema más por resolver. Y opción D, un retraso en la entrega de mercancía. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la B. ¿Por qué? Bueno, si vemos, está el verbo pude, está conjugada según la oración, según sus complementos. Hoy no pude corregirlas todas, pero veamos las diferentes opciones. En la opción A, qué inoportuno, no aparece ningún verbo. En la opción D, un retraso en la entrega de mercancía, tampoco aparece ningún verbo. Pero en el caso de la C, tal vez, muchas veces podríamos decir, bueno, puede ser la C por ese resolver, pero en realidad dentro de esta oración, el verbo resolver, que está en infinitivo, no es el núcleo de la oración, sino que es parte, digamos, que de esos complementos de dicha oración, pero no es el núcleo. Y en el grupo verbal, lo importante no es solo que tenga el verbo, sino que también sea el núcleo. No, no nos podemos dejar guiar como, ay, porque está en infinitivo, no es, no, sino que hay que leer bien la oración y también identificar cuál es el núcleo de esa oración, qué función está cumpliendo ese verbo, resolver dentro de esa oración. Entonces, por esta razón, la opción correcta sería la B, porque el núcleo es pude. Se acopla a los complementos de su oración y entonces la oración completa quedaría. Algunas fechas eran incorrectas, hoy no pude corregirlas todas. Entonces, esa sería la opción correcta. Y ya eso sería todo de lo que es el grupo verbal y el grupo nominal.